Hay momentos en la historia que, de verdad, parecen sacados de un thriller político, no de un libro, y el sexenio democrático en España es sin duda uno de ellos. Son 6 años de revolución, de idealismo, de caos y de un asesinato que lo cambió absolutamente todo. Vamos a meternos de lleno en este increíble laboratorio político del siglo XIX. La escena es que es de película. Madrid, finales de diciembre, imaginaoslo. Cae una nevada tremenda sobre la ciudad. Las calles, claro, casi vacías, y la luz de los faroles de gas apenas consigue abrirse paso en la oscuridad. Era, vamos, el escenario perfecto para una emboscada que estaba a punto de cargarse el futuro de España. En una callejuela estrecha y mal iluminada, la calle del Turco, un carruaje es bloqueado. De repente, varios hombres con trabucos se echan encima de las ventanillas, y entonces se oye la orden. Un grito que rompe el silencio de la noche. Y justo después, el estruendo. El objetivo era el hombre más poderoso del país, el general Juan Prim. Lo que hace que esta cronología sea tan increíble es la sincronización, casi teatral, de todo. Porque, a ver, Prim no muere en el acto, no. Lucha por su vida durante 3 días de agonía. Y justo en el momento en que muere, el rey que él mismo había ido a buscar por toda Europa, Amadeo de Saboya, pisa por primera vez suelo español. O sea, el proyecto moría literalmente antes de haber empezado. Para que entendamos la magnitud de este asesinato, tenemos que rebobinar un poco. ¿Quién era este tal Prim y qué narices estaba intentando construir? Porque su muerte no fue un crimen sin más, fue directamente la demolición de un proyecto de país entero. El sexenio democrático fue, uno de los periodos más atrevidos y convulsos de toda la historia de España. Después de la Revolución La Gloriosa, que echó a la reina Isabel II, los líderes se marcaron un objetivo, que era una locura de ambicioso: crear una democracia moderna desde cero, romper con siglos y siglos de absolutismo. Casi nada. Y esta era su hoja de ruta, su plan maestro, la Constitución de 1869, que para la época era algo extraordinariamente progresista. Pensemos en las claves: soberanía nacional, sufragio universal para los hombres, libertad de culto en la España ultracatólica. Era una revolución en toda regla, al menos sobre el papel. Solo había un pequeño problema. Habían diseñado una monarquía parlamentaria, sí, pero no tenían rey. Y es aquí, justo aquí, donde la historia se convierte en una novela de Agatha Christie. El general Prim, como el arquitecto de todo esto, era el encargado de encontrar a ese rey. ¿Qué pasó? Pues que en el proceso se ganó una lista de enemigos tan larga como poderosa. El resultado es que casi todo el mundo en la política tenía un buen motivo para quererlo muerto. El primer sospechoso es de la realeza, el duque de Montpensier. Un tipo ambicioso, con una fortuna descomunal, que se veía a sí mismo como el candidato ideal para el trono. Pero Prim se plantó y le dijo que no. Y claro, Montpensier, despechado y humillado, tenía el dinero y el motivo de sobra para organizar una buena venganza. Esta frase lo dice todo, de verdad. Cuando a Prim le preguntaron por la candidatura de Montpensier, su respuesta fue esta: un no rotundo, triple y además público. Una bofetada en toda regla que el duque, por supuesto, nunca iba a perdonar. Luego tenemos al sospechoso de dentro, el general Serrano. Fue compañero de armas de Prim en la Revolución, pero ya se sabe que la política crea rivalidades muy peligrosas. Serrano quería el poder absoluto, y mientras Prim estuviera vivo, él siempre iba a ser el segundo. Su posible implicación es la que más miedo da, porque él controlaba al ejército y a la Guardia Civil en Madrid. O sea, tenía el poder para actuar y para encubrirlo todo después. Y en el otro extremo, los republicanos. Para ellos, Prim era un traidor. Habían hecho una revolución para echar a los Borbones, y ahora él se empeñaba en traer a otro rey. Desde su punto de vista, la cosa estaba clara. Si eliminaban a Prim, eliminaban la monarquía y se abrían de par en par las puertas a su soñada república. Y como no, siempre hay que seguir la pista del dinero. Prim tenía planes para las colonias, sobre todo para Cuba, y esos planes incluían abolir la esclavitud. Esto, claro, amenazaba directamente la fortuna de un lobby superpoderoso, el de los negreros, que tenían capital más que de sobra para financiar cualquier complot que mantuviera su negocio a salvo. Con tantísimos enemigos y tan poderosos, pues el plan funcionó. Prim fue asesinado. Pero las consecuencias fueron inmediatas, devastadoras, y todas se concentraron en la figura trágica del nuevo rey, Amadeo I. Pensemos en la escena por un momento. Amadeo de Saboya llega a un país que no conoce de nada, con un idioma que apenas chapurrea para ser su rey. Y lo primero que hace, lo primerísimo, no es recibir honores de Estado ni nada de eso, no. Es ir a velar el cadáver del único hombre que había confiado en él. No podía haber un presagio peor, de verdad.
Su reinado fue un desastre, estaba cantado. La aristocracia lo despreciaba, le llamaban el rey intruso. Los políticos que se suponía que debían apoyarle se dedicaban a conspirar a sus espaldas. Después de 2 años de caos, de soledad, de faltas de respeto, Amadeo I tiró la toalla, soltó esta famosa frase y se largó. La marcha del rey dejó un vacío de poder total. Y en política, los vacíos nunca duran. España se lanzó de cabeza a la fase más caótica de todo el experimento, la Primera República. Once. Solo once meses. Eso es todo lo que duró la Primera República Española. En menos de un año tuvo 4 presidentes. Vamos, que la inestabilidad que siguió a la muerte de Prim no hizo más que acelerar y acelerar hasta el colapso total. Y si queremos entender el nivel de locura de la situación, solo hay que ver esto. El pobre gobierno republicano no estaba luchando una guerra, no, estaba luchando 3 a la vez. Una guerra dinástica por la corona, otra colonial por la independencia de Cuba y, para rematar, una guerra civil interna donde ciudades como Cartagena se declaraban naciones independientes, un caos absoluto. El final fue de golpe y porrazo. El desorden era tan grande que el propio ejército, sí, el mismo que había empezado la revolución 6 años antes, decidió que ya estaba bien. Un golpe de Estado acabó con la República. Y, a finales de 1874, otro general proclamó rey al hijo de la reina que habían echado. El círculo se había cerrado. El experimento había terminado. ¿Y entonces qué nos queda de todo esto? A primera vista, el sexenio parece un fracaso estrepitoso. Pero su legado es mucho más complicado que eso. Y en el centro de todo sigue latiendo el misterio del asesinato que lo empezó todo. Porque aquí es donde la historia da un último giro, uno digno de una serie de CSI. Durante más de 140 años, la versión oficial fue que Prim murió por la infección de las heridas, pero la ciencia moderna, claro, tenía algo más que decir. En 2012, un equipo de forenses exhumó el cuerpo momificado de Prim, y lo que encontraron fue, literalmente, explosivo. Marcas clarísimas en el cuello compatibles con un estrangulamiento. La teoría te deja helado. Los conspiradores, temiendo que sobreviviera a los disparos, enviaron a alguien para rematarlo en su propia cama y asegurarse de que el plan salía bien. Un sicario en la habitación del hombre más poderoso de España. Así que, al hacer balance, el panorama es de luces y sombras. Por un lado, hay logros innegables que pusieron las bases de la España moderna: derechos civiles, la peseta como moneda, el primer intento de sufragio universal. Pero por otro lado, fracasos estrepitosos que hundieron al país en la guerra y la inestabilidad, dejando un trauma que duró décadas. Y esa es la pregunta final que nos deja este análisis. ¿Fue este periodo simplemente una locura, un callejón sin salida en la historia de España? ¿O fue un primer intento, fallido, pero valiente, de conseguir una modernidad que al final tardaría un siglo en llegar de forma estable? Quizás nos enseña que construir una democracia es algo mucho más frágil y complicado que solo escribirla en una constitución. La respuesta seguramente siga un poco en el aire.